vayan apuntando, después les voy a pasar esta presentación. Dentro de las funciones mentales superiores que deben evaluar a un paciente es la conducta y la apariencia. La conducta y la apariencia, es decir, desde que llega al consultorio o lo van a ver en la cama, tienen que ir viendo cómo está vestido y cómo se arregla. Obviamente hay gente que se arregla bien y se viste bien. Si coopera o no coopera, si tiene algún trastorno, por ejemplo, conductual, que no le permita cooperar, si realiza actividades y qué posturas tiene, como ven en la imagen aquí, que sí están viendo, ¿verdad? ¿No? A ver, déjame, voy a poner, perdón. Ahí. ¿Y aquí se ve? Ah, espérame tantito. Ok, ahí más o menos ven, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctor. A ver, voy a compartirlo y me dice si se ve toda la... Voy a hacer la función. Ahora sí que sí se ve. ¿No? Yo creo que si lo pongo en compartir, deja de verse mucho. Ahí sí ven. Ok. Bueno, entonces es el vestido, el arreglo, la cooperación, la actividad, las posturas, si tiene algún movimiento o tiene algún anormal. Movimientos anormales quiere decir que si tiene como movimientos coreicos o movimientos parkinsonianos, o si tiene hemibalismo o cualquier otro tipo de movimiento, alteración del movimiento. También una parte de la función mental superior es la atención, y hablábamos de la vigilia. La vigilia es la capacidad de seleccionar y procesar, pero la vigilia también se puede confundir con el estado de alerta. Estado de alerta, vigilia, estado de despierto, prácticamente se pueden considerar como sinónimos. Sinónimos. Otro concepto es la concentración, que es mantener la atención, que el paciente esté atento o escuchando adecuadamente lo que le están diciendo, si coopera o no coopera, y si logra captar las ideas que ustedes están tratando de emitir cuando hagan la exploración neurológica. Algunos ya vinieron acá, entonces tuvieron que haber realizado este procedimiento, si no en la consulta externa lo hace uno. El humor y el afecto. Por supuesto, ver si el paciente está deprimido, ansioso, alegre, irritable, y el afecto es relacionado a los qué sentimientos tiene, qué sentimientos presenta, como presenta, ahí se ve en la imagen de este señor que se ve todo desarreglado, triste. Entonces esa es una depresión. Desde que ustedes, por ejemplo, analizan al paciente, se van a dar cuenta cómo viene el paciente, se sienta frente a ustedes, sobre todo si es adulto, o si es niño también, cómo está, si está cooperativo o no está cooperativo. Esta señora tiene, ¿sí se ve? Esta señora tiene un cuadro de ansiedad. Si no se logra ver, me dicen, por favor. Si lo pueden observar, tiene un cuadro así como de ansiedad. Está ansiosa. Se ve ansiosa, se ve como preocupada, ¿no? Y el humor se trata en relación si está deprimida, ansiosa, alegre, irritable. Si ustedes se acuerdan de un tipo de afección que se llama maníaco-depresiva, que puede estar contenta de un momento y triste en otro momento, ¿no? También. Y este es clásico de los bipolares, ¿no? En una posición así como muy confiado en sí mismo, hasta cierto punto como si fuera déspota. Una personalidad compulsiva, si ustedes la logran ver ahí, ella está con sus manos bien sentaditas, cruzada, pies juntos, limpia, pulcra. No quiere decir que no sean así, pero muchos pacientes son así y eso a veces ocasiona trastornos mentales por su misma personalidad. Esta paciente, bueno, tiene un problema también de personalidad, ahí sí logran ver, se llama distimia,
Y eso es un diagnóstico muy común en los psiquiatras. Y bueno, esta está esquizofrénica, ¿no? Ya estaba desordenada, la blusa afuera, su mirada perdida. Hay ciertas características de los pacientes esquizofrénicos. El lenguaje, y aquí es donde empezamos también. Si un paciente no puede hablar, entonces ustedes no lo pueden explorar, porque el paciente tiene que tener un lenguaje espontáneo, y ese lenguaje espontáneo tiene que tener ciertas características como un orden, una frecuencia, una articulación, una prosodia y el tiempo. Orden quiere decir que tiene que estar bien estructurado. Cuando existe un problema cerebral y el paciente tiene una isquemia cerebral, muchas veces dicen, el doctor, mi mamá o mi abuela arrastra la lengua y luego se interrumpe y no dice las palabras completas. Eso se llama fluencia y articulación. Y la prosodia es la entonación que se le da al lenguaje dependiendo de la región. No habla lo mismo, un chilango no habla igual que si fuera un regiomontano, o si fuera un regiomontano que sea ¿cómo se llama? Yucateco. La entonación esa que le dan, eso se llama prosodia, una entonación del lenguaje. Y el tiempo, las pausas que debe uno de tener para poder hacer que sea comprensivo el lenguaje, ¿no? Nosotros debemos hacer preguntas directas, como lo dice aquí en la diapositiva, para poder estudiar el lenguaje. Cuando existe estudio del lenguaje o cuando estamos estudiando el lenguaje, tenemos que decirle al paciente que nombre algunas cosas, como las partes del cuerpo o los objetos. Es decir, si lo tienen enfrente, le ponen un bolígrafo y le dicen, ¿cómo se llama esto? Don Juanito, ¿cómo se llama esto? Y él le tiene que decir un bolígrafo. Si le ponen un celular, él tiene que decir cómo se llama esto, él tiene que decir celular. O sea, nominar las cosas, eso se llama nomia. Obviamente, si ustedes empiezan a correlacionar, si nomia es nombrar adecuadamente los objetos, anomia es la incapacidad de poder nombrar los objetos o las partes del cuerpo. Levante su mano derecha, él tiene que levantar su mano derecha. Él los está escuchando y los está entendiendo el lenguaje que nosotros estamos emitiendo. Tiene que repetir las frases como Nino, sino, para. Ustedes dicen, repite la siguiente frase. 3 tristes tigres tragaban en un trigal. Y el paciente tiene que repetir 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Muchos pacientes con una afección o un infarto del lóbulo temporal o lóbulo frontal no pueden repetir estas frases. Igual sucede cuando hay un infarto en la región parietal, tampoco pueden determinar, nominar o decir alguna parte del cuerpo o algunos objetos. Pero también existe un lenguaje que es el lenguaje escrito. Tienen que escribir su nombre o una oración. Escriba por favor aquí una oración, la que usted quiera. Y ellos lo tienen que hacer. Si no escriben eso, entonces quiere decir que hay un problema de lenguaje. El lenguaje también tiene anormalidades, como es la disartria, de la incapacidad de forma motora para poder articular una palabra. No pueden ellos decir eso. No pueden decir palabras o frases completas. Y la disprosodia, es que por eso quería que estuviera esto. Si habíamos dicho que la prosodia es la entonación o la modulación, un ritmo del lenguaje, la disprosodia es precisamente alteración en la modulación y el ritmo. Existen otro tipo de alteraciones del lenguaje, como es la grafia, la alexia y la forma psiquiátrica que vamos a ver. Quiero que vean bien esta imagen. Esta imagen. Existe en el cerebro unas áreas funcionales que se llaman áreas de Broca. Después les voy a dar esa clase de áreas de Broca. Pero si nosotros tenemos una afasia de tipo motora, porque estos son los tipos de afasia, apréndanselas, motora, sensitiva, de conducción, global, anómica. Bueno, la afasia de tipo motora o afasia de Broca, su lesión ocurre en el área 44 de Brodmann. Si quebró esta línea, la fisura de Silvio. La fisura de Silvio va a separar el lóbulo temporal que está acá abajo del lóbulo frontal que está acá arriba. Bueno, en la parte más baja del surco central, ese se llama surco central,
se llama área 44 de Brodmann, y eso es si una lesión o hay un infarto o una isquemia cerebral transitoria o alguien se enferma de esta zona, va a ocasionar una afasia de tipo motor. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes le van a presentar la pluma y le van a decir, a ver, don Juan, díganos cómo se llama esto. Y el paciente va a decir, primero va a pensar mucho y les puede decir no, y repetir muchas veces. Esa es una afasia motora parcial. O bien decirles la televisión junto con no puedo. Es decir, no puede decir esto es una pluma o eso es una pluma. Ese tipo de afasia se llama motora. No puede pronunciar las cosas que ustedes le van a presentar enfrente. Ese tipo de afasias son muy común en los infartos cerebrales. Si ustedes ven en la siguiente, es la afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Afasia de Wernicke quiere decir que la lesión se encuentra en el área 40 o 39 de Brodmann. Si nosotros seguimos, por ejemplo, la fisura de Silvio, hasta el final, en la parte superior, se encuentra el área 40 de Brodmann. Cuando se lastima esta área, ocasiona la afasia sensitiva de Wernicke. ¿Cómo podemos saber que tiene una afasia sensitiva? Es muy sencillo. Bueno, con el tiempo lo van a ver. El mismo ejemplo, le dicen al paciente cómo se llama esto y él le tiene que decir, es una pluma. No va a tener problemas en repetir esto, que esto es una pluma. Pero le dicen, ¿para qué sirve esa pluma? O escríbame con esa pluma algo. Y él no va a poder hacer ese tipo de acción. Porque sabe que es una pluma, pero no sabe para qué sirve la pluma. Esa fascia se llama fascia sensitiva de Wernicke. Cuando existe un problema de afasia de conducción, quiere decir que parcialmente están afectadas las dos áreas. Puede ser que no pueda él decir ni para qué sirve, ni nombrar la pluma. No sabe ni para qué sirve la pluma, ni nombrar la pluma. Vamos a cambiar el ejemplo de la pluma. Vamos a poner el peine. No sabe qué es un peine y no sabe para qué sirve un peine. Esa es una afasia de conducción. Y la afasia global, esa afasia es en sí, no sabe para qué sirven las cosas, no sabe nombrar las cosas, pero tampoco sabe utilizar las cosas, por ejemplo, para escribir. Abarca todas las afasias. Cuando existe una afasia de este tipo. Y si se dan cuenta en la imagen, espero que la estén viendo, la lesión está muy grande. Toda esta zona en las áreas de infarto cerebral se lastiman y ocasionan este tipo de afasia global. Y la afasia nómica es cuando no pueden, por ejemplo, escribir ciertas cosas o ciertas situaciones o nombrar parcialmente algo específico y puede confundirse con la afasia motora. Una de lo que ustedes conocen y lo han visto, por ejemplo, cuando, o bueno, lo van a ver cuando vayan a los hospitales, es la orientación y memoria. Y el internista lo primero que pregunta, ¿cómo está el paciente? Pues orientado en sus tres esferas. Y precisamente las esferas son tiempo, lugar y persona. Es decir, en tiempo sabe qué fecha es el día de hoy, si es primavera, verano, otoño, invierno, si estamos a 25, en qué mes estamos, en qué año estamos. Esa es una orientación en tiempo. En lugar, ustedes le van a preguntar al paciente en dónde estamos. Obviamente van a decirle si están en una iglesia, si están en un hospital, si están en su cama, si está en su casa. O sea, eso es lo que deben de preguntarle al paciente para que él les pueda decir si está orientado en lugar. Y en persona, quiénes son sus familiares, cómo se llama él, cuántos años cumple. Esa es la orientación en las tres esferas neurológicas. Cuando hay un traumatismo craneoencefálico, más o menos moderado, que el paciente todavía mantenga un Glasgow de 14 o 13, en donde pueda él platicar, abrir los ojos, muchas veces están desorientados en esas tres esferas porque hay un edema cerebral importante. Cuando hay edema cerebral importante es cuando más
se desorientan en esos tiempos. Y la memoria está localizada en el lóbulo temporal. La memoria en realidad es muy grande y para estudiar la memoria tenemos que estudiar lo que es el circuito límbico, que también les voy a dar una clase del circuito límbico. Y se clasifica en inmediata cuando es de 1 minuto, reciente cuando es más de 5 minutos y remota a hechos históricos. Es decir, la mayoría de la gente tiene recuerdos, la mayoría de la gente adulta y los viejitos tienen recuerdos históricos, porque saben que se casaron, porque saben cuándo se casaron, cómo se casaron y con quién se casaron. Saben cuántos hijos tienen. Ese tipo de memoria difícilmente se olvida. Y sobre todo cuando va enlazada de un hecho emocional. Pero la mayoría de los pacientes que empiezan con trastornos de memoria, como las demencias, que es un apartado que vamos a ver, se les olvida dónde dejaron las llaves, si tienen examen mañana, o ese tipo de cosas se les van a olvidar. Cuando más de 5 minutos, ¿qué iba yo a comprar? ¿Qué iba yo a comprar? Cuando sucede una vez no hay problema, cuando sucede 2 veces tampoco hay problema, porque podría ser un problema o una situación de estrés. Pero ya cuando esto se vuelve constante, que tenga una memoria de más de 5 minutos constantemente, entonces hay que preocuparnos. Hay que estudiar una demencia. La construcción. ¿Quién está a cargo de la construcción? El lóbulo parietal. El lóbulo parietal, sobre todo del lado izquierdo y también del lado derecho, por supuesto, los dos lóbulos parietales tienen la capacidad de construir. Tiene que correlacionar dos cosas que se parezcan, o bien dos situaciones que tengan relación. Ustedes ven este dibujo con esto, ¿qué tiene relación? ¿El hombre o la casa tiene relación con el cuadrado? El paciente tiene que decirles cuál es la correlación, si es el hombre que tiene correlación con el cuadrado o es la casa. O bien le pueden decir, el perro es igual al caballo. ¿De qué estamos hablando? De animales. Sí, estamos hablando de animales, porque vaya a aprender la doctora y no nos conviene. Estamos hablando, por supuesto, de animales. Y también es otra cosa importante, le van a poner al paciente un papel donde tenga que dibujar un reloj o bien estos pentágonos enlazados. Si como ven en el dibujo de abajo, ni se ha de ver la flecha, como ven en el dibujo de abajo, como ven en este dibujo, y se ve, no se ve. Este paciente copió muy bien el dibujo, o bueno, más o menos, porque son gente entre 80 y 70 años. Vean este cuadrado. Aquí empieza a haber cierto grado de demencia, cierto grado de alteración de la memoria, pero vean a este le faltó. Pero este no tiene nada que ver. O sea, solo son rayas y una cruz aquí, que nos indica que hay un deterioro importante de la capacidad intelectual del paciente, capacidad cognitiva del paciente. Cálculo. Muchas personas que ustedes pueden evaluar o van a evaluar cuando entren al internado o al servicio social son gente grande. Muchos no fueron a la escuela, pero la mayoría deben de saber sumar de 7 más 7, más 7 más 7 más 7, o bien restar de 7 en 7 5 veces. En total son 5 puntos que tienen que darle en esta evaluación. El pensamiento fundamental, y tiene forma y tiene contenido. La forma es la cronología lógica, es decir, yo estoy estudiando medicina, sí, entonces tengo que estudiar mucho. O la señora, usted cocina todos los días, por lo tanto, todos van a comer. Esa es una forma cronológica adecuada el día de hoy, perdón, falta el tiempo, el día de hoy. La paciente tiene que entender esta forma de pensar, porque muchas veces dicen, yo me pongo a hacer esto y después aquello, y ya después mañana lo otro, y así. Ese tipo de forma de pensamiento no tiene una estructura, es decir, no tiene un objetivo, porque solamente está mencionando cosas por separado. Y el contenido es importante, porque puede tener alteraciones como las ilusiones, ideas de daño u obsesiones.
Si ustedes ven a la gente adulta, si han ido a ver sus abuelos, no sus papás, porque están jóvenes, ¿no? Tienen ideas obsesivas. O, ¿dónde dejé el dinero? Yo te di el dinero, yo te di el dinero, le dicen a sus hijos y nunca se los han dado. Ese tipo de contenido de pensamientos anormales también puede hablarnos de un pensamiento de una demencia. Y la percepción es importantísima para ustedes mismos, porque ustedes tienen una percepción de ustedes mismos, de cómo son, luego creen que son bonitas, y no son bonitas, son feas, o son guapos, y no, también son feos. La percepción de uno mismo lo lleva luego lo que es una capacidad somática de uno mismo. Y hay una alteración de ese tipo de cosas, porque a veces uno se ve como si fuera el mejor, el más guapo, y la verdad no es no tan guapo. Pero cuando se trata de ver al paciente en la percepción, ellos pueden tener ilusiones sensitivas y alucinaciones. Alucinaciones de tipo visual, alucinaciones de tipo auditivas, que les pueden decir, yo escucho cosas, doctor, yo escucho cosas en la noche, o a veces siento que alguien me está hablando. Eso no es normal. Y no es que tenga capacidades perceptivas importantes, no, 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 no. Ya hay una alteración de las percepciones auditivas o visuales. Yo veo objetos, yo veo cosas, siento que se mueven las cosas, que se hacen grandes las cosas. Eso es una alteración de la percepción de las cosas. Y otra de las más comunes de todos están hablando mal de mí. Yo percibo que todos hablan mal de mí. Todos escuchan y hablan mal de mí. Esa es una percepción auditiva y una percepción sensorial alterada, ¿no? Siento que se me suben arañas y veo arañas y veo hormigas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando empiezan a decir así, hay un problema de demencia. No los escucho muy bien, pero si tienen alguna duda de esto. Ah, qué bueno.